Lunes 5 de febrero. Lección número 6. Me levantaré. Para memorizar. Por la opresión del débil y por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice el Señor, y salvaré al que suspira. Salmo 12:5. Amoroso y querido Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta hora de estudio, estúdianos de tal manera que podamos ver en ti la residencia de nuestra conversión. Oración presentada por tus ángeles y tu espíritu en el bendito nombre de Jesús. Para hoy, lunes, justicia para los oprimidos. ¿Qué es justicia? En términos bíblicos, justicia es la ley de Dios. Ustedes saben, Dios tiene una naturaleza santa. Y la santidad consiste en la combinación de la justicia y de la misericordia. Si Dios aplicara solamente justicia sin misericordia, no quedaría uno vivo. Si aplicara solamente la misericordia, permitiría que el mal se eternizase, porque no castigaría nada. Y eso es lo que quería Satanás, hacer que Dios divorciar la justicia de la misericordia para que Dios fuera permisivo a los males creados por él en las personas de Adán y sus descendientes. Pero justicia, un término elocuente de lo que es la justicia, está en el Salmo 119, versículo 142. Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. No puede haber justicia sin la ley de Dios. La ley de Dios es la expresión de 10 principios o 10 preceptos indicándonos cómo se vive en el cielo y cómo debemos vivir en la tierra. Porque muchas veces aspiramos que Cristo venga para que acabe con este mundo de injusticia. Pero recuerden, hermanos, no puede haber venido de Cristo si su pueblo no practica la justicia, porque Él viene a buscar un pueblo celoso de buenas obras. De ahí que Dios quiere que tengamos hagamos justicia a 3 tipos de personas: a los pobres, a las viudas y a los huérfanos. El Antiguo Testamento es enfático en estos 3 sectores: viudas, huérfanos y pobres. ¿Por qué? Porque son vulnerables. Y el Dios justo nos creó para que nos recreemos en abundancia de paz. Y no hay paz cuando hay opresión. Por eso el evangelio es para los pobres. ¿Qué pobres? Para los pobres en espíritu. ¿Qué significa eso? El evangelio es para toda persona que necesite cambiar. Para aquellas personas desprovistas de Dios, y desprovisto de Dios significa sin justicia. Personas que no practiquen la justicia. Hermano y amigo, yo no conozco a una persona que cometiendo injusticia pretenda ir al cielo. El Salmo 9:18 nos dice: porque no para siempre será olvidado el menesteroso,
ni la esperanza de los pobres perecerá perpetuamente. Cristo viene a hacer justicia. Hay demasiado dinero. Oiga, si se repartiera, y algún economista me va a censurar este razonamiento, si se repartiera todas las riquezas que hay acumuladas en los bancos, no habría un solo pobre. Solamente el dueño de Tesla, ese muchacho Musk, tiene más de 200 mil millones. Divida 200 mil millones entre 7 mil millones de habitantes, para que usted vea. Todos fuéramos millonarios. El problema es que nosotros queremos lo que tenemos y lo que tienen los demás, y así luchamos con esa actitud febril por cometer el crimen de desoír a los necesitados. Por eso dice un principio o un proverbio: detrás de una gran fortuna, dice, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, detrás de una gran fortuna hay un crimen. ¿Qué crimen? Yo no he matado a nadie. El crimen de cerrar los oídos al menesteroso. Los pobres, Dios los ha permitido en el planeta Tierra por dos razones: porque el pecado produce pobreza, y segundo, para que nosotros nos desintoxiquemos del egoísmo y de la avaricia que reside en nuestro fuero interno. Por eso Jesús dijo, a los pobres siempre los tendréis, porque los pobres los tiene Cristo, para desintoxicarnos nosotros, que podemos tener de compartir con lo que tenemos con el necesitado. De ahí que en el Salmo 12:5 leemos: por la opresión de los pobres, por el gemido de los menesterosos, ahora me levantaré, dice Jehová, pondré en salvo al que por ello suspira. Dios ama al pobre. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Los que sostienen compasión, los que tienen compasión por los infortunados, por los ciegos, por los cojos, por los afligidos, por las viudas, por los huérfanos y los necesitados, son representados por Cristo como personas que guardan los mandamientos de Dios. Eso está en el libro Ministerio de Bondad, página 219 de la Pluma Inspirada. Cuando usted piensa en el pobre, dice la Biblia en Proverbios, el que da al pobre le está prestando a Dios. Es decir, si usted quiere recibir, tiene que dar. Y hay un principio muy sencillo, muy elemental. Un vaso vacío es el único que se llena. Ningún vaso lleno se vacía. El agua estancada no mueve molino, dice una canción. El agua estancada produce putrefacción. El agua que corre es la que se renueva cada mañana y produce el frescor y sanidad. Y el hombre tiene que entender eso. Tiene que entender que Dios nos ha dado para compartir con el necesitado. No con el que tiene, no, con el necesitado. Cuando un hombre está luchando honradamente para mantener su familia, y usted nota que esa persona sin dinero no recibe el concurso de la iglesia o de los hermanos de la iglesia, eso es incumplir la ley de Dios en los últimos 6 mandamientos. Amarás a tu prójimo. ¿Quién es mi prójimo? El que está próximo a mí. ¿Cuál es tu primer prójimo? Tus padres. Y después de tus padres, tu pareja. Y después de tu pareja,
tus hijos. Esos son el próximo, porque la palabra prójimo significa próximo. ¿Quién está más próximo a ti? Tu pareja, tus hijos, tus padres. El libro El Ministerio de la Bondad, página 220, un libro dedicado a la asistencia a los pobres y desvalidos, dice así: cualquier descuido de parte de los que pretenden ser seguidores de Cristo, una omisión en aliviar las necesidades de un hermano o una hermana que está llevando el yugo de la pobreza o de la opresión, se registra en los libros del cielo como hechos a Cristo en las personas de sus santos. Cuando usted insulta, cuando usted ofende alegremente, cuando usted hace daño al otro, lo está haciendo directamente a Cristo. Dice Mateo 25, por cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos pequeñitos, a mí lo hicisteis. Hay que tener cuidado cómo hablar a los demás y cómo tratar a los demás, porque estamos tratando en las personas de los tratados a Cristo, sea para bien, sea para mal. Sigue diciendo, ¿qué cuenta tendrá el Señor con muchos, muchísimos, que presentan las palabras de Cristo a otros, pero omiten manifestar tierna simpatía y consideración por un hermano en la fe que es menos afortunado y tiene menos éxito que ellos mismos? Ministerio de la Bondad, página 220 de la Pluma Inspirada. Hermanos, hay que pensar en el pobre. Hay que pensar en el pobre, porque el que piensa en el pobre le presta a Cristo, y Cristo no se queda con nada de nadie. Termino con esta cita muy importante que está en el libro Consejos sobre Mayordomía Cristiana, página 21. Reza así: el espíritu de liberalidad es el espíritu del cielo. ¿Qué significa eso? El espíritu de compartir, de dar a los demás. El espíritu de egoísmo es el espíritu de Satanás. Dios no depende de los hombres para promover su causa. Podría convertir a los ángeles en embajadores de su verdad. Habría podido revelar su voluntad por medio de su propia voz cuando proclamó la ley desde el Sinaí, pero ha elegido emplear a los hombres para que hagan su obra a fin de cultivar en ellos el espíritu de liberalidad, o sea, de generosidad. Cada acto de abnegación realizado en bien de los demás fortalecerá el espíritu de generosidad en el donante y lo vinculará más estrechamente con el Redentor del mundo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros en su con su pobreza fueseis enriquecidos, según de Corintios 8:9. Cristo se hizo pobre para que entendamos que Él no se entiende. Él no se hizo pobre para saber, no. Él se hizo pobre para que nosotros entendamos que Él no se entiende. Sigue diciendo, y la vida puede ser una bendición para nosotros únicamente en la medida en que cumplimos el propósito de Dios para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para abundar en buenas obras. Y termina diciendo la cita: todas las buenas dádivas que Dios hace al hombre constituirán una maldición, a menos que éste las emplee para hacer felices a sus semejantes y para promover la causa de Dios en el mundo. Consejos sobre Mayordomía Cristiana, páginas 21 y 22, Elena G. de White. Mis hermanos, todo lo que tenemos se va a convertir en una maldición, a menos que nosotros usemos esto para compartir o para minimizar el sufrimiento en los demás en la tierra y para promover la causa de Dios al mundo, que es hacer justicia. Mis hermanos y mis amigos, que Dios nos bendiga y nos ayude a tomar en cuenta
que Dios ama al pobre y al dador alegre. Suscríbase a este canal de YouTube Ramón Romero. Dele click a la campanita. Dios nos bendiga.